amigos de Vida Mágica, muchas gracias por estar en este canal. Mi nombre es Dani, muchísimas gracias a los que ya se suscribieron. Te quiero platicar por qué cuando nosotros estamos utilizando la ley de la atracción, empiezo a observar situaciones que me dicen que ese sueño que yo estoy queriendo materializar es imposible o que simplemente la ley de la atracción no funciona. Todo el tiempo el ser humano está manifestando cosas, todo el tiempo estamos atrayendo situaciones, porque obviamente la ley de la atracción, la conozcas o no la conozcas, pues ella trabaja y trabaja ya sea de una forma inconsciente o de una forma consciente. La idea es que tú a través de este conocimiento pues seas totalmente consciente de aquello que tú estás queriendo materializar o ver materializado en tu vida. Entonces, pues, ¿qué es esto? ¿O por qué pasa el que cuando yo ya quiero empezar a utilizar la ley de la atracción, pues empiezo yo a ver situaciones negativas? Y este tema surgió precisamente porque el día de hoy a mí me sucedió. Obviamente yo ya soy como más observadora, yo ya conozco los contrastes y yo ya sé que eso va a llegar indudablemente porque hay todavía secuelas de algunas situaciones que yo tengo que empezar a trabajar. El contraste es precisamente eso que me está diciendo que yo en algún momento tengo un deseo, tengo un sueño, pero en algún momento yo empecé a tapar ese sueño y ese deseo con algunas emociones o con algunos sentimientos que son muchísimo muy profundos y que entonces me impiden que yo pueda haber materializado ese deseo. El contraste básicamente me va a decir que ahí yo tengo una emoción que tengo que sanar. En mi caso, yo te voy a platicar por qué el día de hoy me surgió este tema. En mi caso, yo vengo como de una dinámica que yo en algún momento manifesté y fui creadora de un lugar de trabajo que era para mí hostil. Era un ambiente totalmente negativo, totalmente violento, personas que de pronto mentían, personas que para ellos era muy fácil salir de un conflicto atrayendo otro conflicto más. Entonces yo ya estaba como cansada de esta dinámica y yo todo el tiempo estaba queriendo manifestar algo diferente. Yo sabía que yo no pertenecía a ese espacio, a ese lugar, pero por alguna razón yo había generado pues un jefe conflictivo, misógeno, eh, compañeros de trabajo hostiles, compañeros de trabajo que juzgan, critican, se ofenden, se dicen cosas detrás de la otra persona. Entonces, obviamente, personas con las que pues obviamente tienes relación y que son personas completamente negativas que vienen de situaciones pues muy en la oscuridad. Entonces, cuando yo empiezo ya a querer empezar a trabajar con esta situación, obviamente yo era como todavía un bebé en pañales con esto de la ley de la atracción y yo sabía que si yo empezaba a vibrar alto y que si yo empezaba a pedirlo con tanta fuerza que hasta mi corazón quisiera reventar, eso iba a cambiar. Yo sabía que en algún punto Dios me iba a ayudar y me iba a decir, ¿sabes qué? Esto no es para ti, ahí nos vemos. Pero yo no sabía en qué momento iba a llegar porque de verdad yo hacía acciones para que ese cambio me llegara. Yo solicité mi cambio en el primer año de trabajo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y bueno, yo empecé a desgastarme impresionantemente porque obviamente el cambio que yo estaba queriendo ver manifestado nunca llegaba. Llegué al punto de decir, bueno, esto no es para mí, no voy a poder atraer algo mejor, esto es lo que yo tengo que aceptar, tengo que reconocer que esta es mi realidad. Algo que de pronto yo he escuchado en muchísimas personas, sobre todo en terapia, es como, tengo que aceptar y ahí me voy a quedar. Cuando nosotros empezamos a aceptar, indudablemente la situación se va a transformar. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a sanar para que esa aceptación también llegue con una sanación. Que no sea una situación de acepto, pero acepto porque estoy ya en el punto de conformarme. Esto es lo que tengo y no hay absolutamente nada más allá que yo pueda empezar a generar.
creo que ese es el punto del por qué de pronto nosotros nos empezamos a bloquear y nosotros creemos que la ley de la atracción no funciona. Hay muchísimas personas que todavía son escépticas ante esta situación y es precisamente porque cuando nosotros empezamos a pedir con tanta fe y no llega, pues indudablemente nosotros empezamos a bajar el estado de ánimo, nuestra vibración, empezamos a dar por hecho que esa situación ya es una realidad, sin darnos cuenta que nosotros sí podemos transformar esa realidad. Ahora, algo que me pasaba a mí era precisamente que cada que yo empezaba a mandar solicitudes y solicitudes y solicitudes de cambio, hubo un momento en el que yo ya inclusive dije, lo voy a hacer porque lo voy a hacer y me voy a cambiar, ¿no? Y entonces yo me fui como a una institución todavía, obviamente que me apoyaba un sindicato. Eh, que yo dije, pues yo voy a exponer mi caso, exponer mi situación y exponer las condiciones laborales en las que no me favorece este trabajo. Obviamente, pues eso no llegó porque yo no me podía dar cuenta que a través de esa petición yo tenía también algo que sanar, que era precisamente, yo venía de una situación de rechazo, en donde todo el tiempo me sentía rechazada, me sentía eh, no escuchada, me sentía que todas aquellas cosas que yo quería las tenía que empezar a pedir, pero las pedía con miedo. Entonces cuando yo empiezo a darme cuenta que mi emoción era precisamente a través del rechazo, pues indudablemente yo empiezo a trabajar el rechazo y ¡pum! Sin darme cuenta, el cambio llega. Inclusive te puedo decir que no hice mayor esfuerzo, hice el mínimo esfuerzo, metí una solicitud así extemporánea, ni siquiera era tiempo, ni siquiera entregué los documentos cuando los tenía que entregar, no fui a la institución donde me tenían que recibir esa documentación, simplemente los dejé ahí cerquita, a la mano, con una persona que yo sabía que probablemente me podía meter la documentación, pero que tampoco era seguro. Y entonces cuando yo hago todo esto, pero lo hago así como de, también dejé, solté mi deseo, pero aparte de soltar mi deseo, pues empecé a trabajar con este contraste que todo el tiempo llegaba. Todo el tiempo me llegaba la notificación de fuiste rechazada, no fuiste aceptada, no llegó tu cambio, no se puede, es imposible, tú vives hasta allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo empiezo ya, ahora sí, a ser un poco más consciente de que esta ley realmente funcionaba, yo me doy cuenta que empiezo a trabajar a través de mi propio rechazo, a través de esa emoción que me generaba el sentirme rechazada, el que yo sabía que no importaba las 50 veces que yo entregara el documento, en el fondo yo me sentía rechazada. Yo sabía que me iban a decir no. Y entonces el contraste que el día de hoy vi fue precisamente una situación parecida, donde otra vez mi mente reaccionó y volvió como a querer regresar esa situación negativa ahora en mi nuevo centro de trabajo. Obviamente yo ya lo pude controlar, yo ya asumí que eso era un contraste y yo dije no, no me voy a regresar, sigo estando y sigo manifestando, sigo atrayendo paz a mi vida, sigo atrayendo personas positivas a mi vida, sigo haciendo cambios favorables para mí. Entonces cuando yo empiezo ya a sostener precisamente mi deseo, que mi deseo era alejarme de toda esa situación o todas esas personas que de verdad me generaban un conflicto muchísimo muy grande. Entonces fue ahí cuando créeme que la situación se transformó. Inclusive te puedo decir que el contraste desapareció, se dio solución a la situación y todo siguió fluyendo en paz, en armonía y en sintonía con mi deseo. Porque ese es un deseo que yo ya tenía desde hace muchísimo tiempo, un sueño con el que yo todos los días me levantaba y si tú has sentido este o has tenido este sentimiento, esta emoción de verdad no querer pararte para ir a tu trabajo, pues tú sabes que es sumamente horrible sentir esa sensación de hoy no quiero ir, pero
lo hago también por una situación de carencia. También ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar pues en la abundancia, vibrar en la abundancia para no tener esa sensación negativa. Entonces, ¿cómo voy a trabajar un contraste? Pues básicamente yo voy a empezar a observar qué de fondo me está enseñando, obviamente qué me está enseñando de fondo, ¿cómo? ¿Qué me está enseñando de fondo? Sí, ¿no? ¿Qué me está enseñando de fondo esa situación? Que yo finalmente voy a empezar a cambiar, siempre y cuando yo también asuma que hay una emoción que tengo que empezar a transformar. Si esa emoción no la empiezo a transformar, no empiezo a elevar mi vibración, pues obviamente el contraste va a seguirse presentando y cada que yo quiera empezar a pedir algo al universo, pues indudablemente el universo me va a decir, ahí te va la otra parte porque no la has sanado. O sea, yo te puedo mover. En mi caso fue así, yo te puedo mover, pero pues tú, a donde yo te mueva, tú vas a tener la misma situación. O sea, la idea no es moverte, la idea es que sanes para que entonces tú te puedas mover. Entonces te mando un beso. ¡Mua! Espero que este tema te haya ayudado y bueno, observa cuántos contrastes tienes y empieza a sanarlos. Te quiero mucho. Bye.